Esta noche presentaremos una entrañable y ejemplar historia, la de una mujer que ha dejado ya una profunda huella en el cine mexicano y en el teatro, discípula de grandes maestros y luego maestra de muchos afortunados. Ella es Ana Ofelia Murguía, una actriz camaleónica que hoy, con su estilo sencillo y honesto, habla de lo que hay en el alma de la actriz que ha podido crear tan disímbolos personajes a lo largo de muchos años de carrera. Estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Historias engarzadas. Yo me metí a trabajar. Yo quería vivir. ¿Qué querías? Y resultó que el hombre estaba casado. Son historias. Historias engarzadas. Ana Ofelia Murguía nació en la Ciudad de México el 8 de diciembre de 1933. Sin embargo, debido al trabajo de su padre, fue en San Luis Potosí, Morelia y Toluca, donde pasó los primeros años de su vida. Una vida que cambió radicalmente cuando cumplió los 15 años, cuando sus padres se divorciaron. Y la joven Ana Ofelia llegó a la Ciudad de México, donde muy pronto iniciaría su carrera en las artes escénicas. Tengo 3 hermanos, somos 4. Okay. ¿Y usted es la de en medio? Yo soy la mayor. La mayor sí. de los 4. Sí. Por ende, salió la más rebelde, me imagino. Pues, yo creo que sí, fíjate. Sí. Mi mamá siempre me decía, y eres muy rara, mijita, ¿no? ¿Por qué rara? Pues porque siempre me gustó andar cómoda. O sea, andaba yo de jeans y así me peinaba, pero nada más así, o sea, no. Me decía, mamá, no eres nada coqueta, mijita. No, arréglate más. Y a mí me valía. Nunca le han gustado ni los anillos, ni las pulseras, ni los prendedores. Y sí, ¿no? Había cosas que no me gustaban y no las aceptaba y no las hacía. Siempre fue de ideas socialistas y comunistas y populares, ¿no? Y siempre ha sido de ideas siempre muy avanzadas. Sí, desde chiquita era bastante rebelde y hacía pues, lo que quería hacer, o sea, para su época, ¿no? Y después mi mamá se volvió a casar y pues no me llevé bien con mi padrastro. Después ya me fui a vivir con una hermana de mi mamá, con mi tía Emma, porque mi mamá y su marido se iban a Sonora. Y entonces yo no me quise ir, yo trabajaba en un banco. De pronto, trabajando en el banco, me metí a estudiar actuación. Porque Ana Ofelia ya había decidido desde hacía mucho tiempo, y creo que ella inició como a los 22 años, algo así, que decidió ser actriz. Un día, un novio me llevó al teatro de la Capilla, del maestro Novo. Sí. Y cuando se abrió el telón y vi a los actores así de carne y hueso, que los podía yo tocar, no como los artistas de las películas, ¿no? Sí, que son como que además siempre guardaban sí. esa distancia, no sabía si existían de verdad. Yo inmediatamente pensé, yo quiero estar allí. Y entonces ya empecé a investigar a dónde me podría meter y ya me metí. En plena década de los 50, Ana Ofelia Murguía comenzó sus estudios de actuación en la Escuela Andrés Soler, donde estuvo solo un año, pues ahí conoció al famoso maestro, director teatral y artista japonés Sekizano, quien, viendo el enorme potencial que tenía como actriz, se la llevó con su grupo de teatro de Bellas Artes, donde tuvo como compañeros a Antonio Moncel, Alejandro Changuerotti, María Eugenia Ríos, Irma Carlón y Mercedes Pascual. Las dos estuvimos como primer maestro con Sekizano. Ana Ofelia es, como dije yo aquí, tiene la difícil facilidad de un gran actor o de una gran actriz. Es decir, esta formación que nos dio Sekizano hizo que la manera de buscar el personaje sea sencilla y profunda. Entonces eso es lo que sabe hacer muy bien ella. Cuando yo estudiaba danza en Bellas Artes, Ana Ofelia era parte del grupo de actores que estaban en la escuela de teatro. Entonces yo siempre, desde la primera vez que supe quién era ella, siempre supe, es una gran actriz. El sentimiento que provoca Ana Ofelia
es el de una extraordinaria naturalidad, algo que los actores alcanzan con dificultad. Digamos que es una mujer que se mete al personaje, pero que nos hace sentir cómodos con él. Pero inicia con un personaje que hoy, bueno, es ya un figurón, y en aquella época iniciaba también Ignacio López Tarso. Sí, en Ahí viene Gorgón y Esparza, el matón de Aguascalientes, que era teatro popular dirigido por Javier Rojas, en esto de la juventud mexicana. Y nos fuimos de gira a Aguascalientes a hacer teatro en los parques. ¿Qué opinaron sus papás? Pues mis papás al principio, ellos eran bastante liberales para esa época. Sí. Pues no me dijeron nada. Y yo llegaba de las clases y decía, fíjate que no sé qué y no sé cuánto, callados ni sí ni no. Los padres se espantan un poco, ¿cómo, verdad? ¿Cómo que va a ser actriz? ¿No? Y dijo, sí, voy a ser actriz. Y así lo hizo, ¿no? Muy convencida. Cuando me empezaron a ver en teatro y a darse cuenta que la verdad no me prostituí ni nada, porque entonces ya les empezó a gustar. Y después mi debut profesional fue con Sequizano en Bellas Artes, en Las Brujas de Salem. Que empezamos los dos, pues yo también era entonces muy novato, cuando Las Brujas de Salem en Bellas Artes la hicimos, dirigidos por Sequizano, por aquel famoso director japonés, discípulo directo de Stanislavski, del gran maestro del teatro moderno. Y bueno, estuvimos juntos ahí con Ana Ofelia y con un grupo grande de actores que se iniciaban entonces. Estaba muerta de miedo, porque digo, al principio todas estamos, que no se note en escena es una cosa, pero estamos en el glup, 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 ¿no? Y después de eso, un compañero me dijo, oye, don Fernando Soler necesita una actriz para su gira. Y ahí voy con él. Primero llegamos a Campeche, después fuimos a Mérida, después a Jalapa y ya nos regresamos. Fue una experiencia que, aunque sea de la momisa de mi época, no todos tuvieron. Claro. Que trabajé con concha de apuntador y candilejas y decorados y unas obras horribles. Y de allí me llamaron de Poesía en Voz Alta. Poesía en Voz Alta es un festival de poesía anual realizado por la UNAM, cuya primera edición se llevó a cabo el 19 de junio de 1956, liderado por el escritor jalisciense Juan José Arreola, en el Teatro El Caballito, cuando la Dirección de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios era encabezada por Jaime García Terrés. Y en ese espectáculo, Poesía en Voz Alta, Ana Ofelia conoció al actor Carlos Fernández, con quien comenzó un romance que resultó algo escandaloso para la época, pues al poco tiempo de salir juntos, la actriz anunció que estaba embarazada. Ella platica que lo vio y ¡wow! ¡Wow! ¡Qué hombre tan guapo! Él era actor también y tenía un futuro promisorio, estaba en la mira de los grandes productores de teatro y yo creo que hicieron clic por la edad que tenían, por la pasión que sentían por el teatro y decidieron estar juntos. ¿Cómo recibe la noticia que está embarazada? Híjole, me embaracé. Pues ni modo, ya. Vivía yo con mi tía Emma y llegó un momento en que pues que ya se me iba a notar o algo y me fui a vivir con Carlos. Me casé después de que mi niña tenía 2 años, cuando nos íbamos a ir a Cuba. Entonces, o sea, vivieron en unión libre, pero que para aquella época tiene que haber sido un escándalo. Ándale, no, sí, horrible. ¿Y qué dijeron en su casa? No, pues le eché la mentira a mi mamá, como vivía en Sonora. ¿Qué le dijo? Le hablé por teléfono y le dije, me casé ayer, mamá. Mi mamá se soltó llorando, no, pero bueno. Y nace su primera Marcela, hija. Sí. Marcela. Y la llevamos para cuando nos casamos, pero era como para registrarla. Aprovecharon la vuelta. Todavía ahí en el registro me llama una empleada y me dice, señora, ¿cómo quiere que registremos a la niña? ¿Antes o después del casamiento, no? Yo creo que era pues, para que diera yo una mordida. Le digo, ay, como quiera. Como quiera, me daba igual, ¿no?
Ana Ofelia y Carlos se casaron finalmente en 1961 para poder registrar a su hija, sacar su pasaporte y viajar a Cuba, país al que fueron invitados por Alfredo Guevara, en aquel entonces director del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos. Él se fue a estudiar cine allí y yo me fui de esposita y como a los 6 meses se abría el Conjunto Dramático Nacional de Cuba y me invitaron y ya me quedé allí. Y además trabajó con un director checo de mucho prestigio, un escenógrafo checo de mucho prestigio. Entonces yo recuerdo todo eso como como una especie, como una etapa de la vida de mucha energía, ¿no? En Cuba hice la primera película, me encantó. Pero no sería mucho el tiempo que Ana Ofelia Murguía permanecería en Cuba, pues muy pronto sería en México, donde le esperaban las más increíbles historias cinematográficas y las de su vida real también. Durante su estancia en Cuba, la actriz Ana Ofelia Murguía dio a luz a su segunda hija, Marina, pero casi de inmediato la actriz y su esposo regresaron a México, animados por el dramaturgo Emilio Carballido, quien los invitó a integrarse a una compañía de teatro en Jalapa, Veracruz, que fracasó al año. Así que los actores volvieron a la Ciudad de México y en 1967 Ana Ofelia se sumó al elenco de la película Pax, donde compartió créditos con Ofelia Medina y Héctor Bonilla, en lo que representó un accidentado debut en la cinematografía mexicana. Ese fue un sufrimiento horrible. Me dieron un papelito de una maestra, no sé qué, pero después dijeron, necesitamos cosmonautas. Entonces, ¿quién quiere ser? Y se gana una lanita más. Y yo dije, yo, ¿no? Entonces nos ponían unos cascos horribles que no podía respirar. Sí, pobres, era una cosa terrible. Pero en esa película hicimos cosas muy extrañas, salíamos hasta de trogloditas y luego de astronautas. Entonces, era una película extraña. Ella era una actriz mucho más experimentada que nosotros, porque bueno, fue la primera película que hizo Héctor Bonilla y yo. Es una experiencia surrealista, es una película que produjo el gobierno y que prohibió el gobierno. Por mucho tiempo la película más cara que se había hecho, la inversión fue tremenda. Gustavo Díaz Ordaz quiso hacer esa película para promocionar que era un país de Pax, o sea, paz en latín, perdón. En 1968, Ana Ofelia debutó en televisión en la telenovela El Padre Guernica con Ernesto Gómez Cruz y Juan Carlos Ruiz. Además, comenzó a trabajar en Radio Universidad, donde conoció al cineasta Pepe Estrada, quien comenzó a llamarla para hacer teatro y la incluyó en el elenco de la cinta Para servir a usted con Héctor Suárez en 1971. Pero en 1975, una película llamada El Apando fue la que puso a Ana Ofelia Murguía en el mapa de la cinematografía nacional, gracias al personaje de una celadora, una cinta que puso de manifiesto la cruda realidad del sistema penitenciario mexicano. Eran los años 70 y había una nueva generación de directores mexicanos. Pienso en Felipe Casals, en Hermosillo, en Ripstein, en Fons, que abordaban nuevos temas difíciles que tradicionalmente habían sido un poco evitados por la industria cinematográfica mexicana. Así que las películas fueron efectivamente muy controvertidas. Cuando la vi en El Apando, que tiene una aparición muy llamativa, es como la celadora sádica, es la celadora sádica que inspecciona a las chicas que visitan a los reos, ¿no? Entonces lo hace de una manera muy perversa. Tú eres la que sigue. Y vete cuidando de no querer pasar nada, ¿eh? Si traes algo, mejor te lo sacas. Ahí está el baño, órale. Mira. Si yo trajera algo, ya me arreglaría para pasarla de otro modo. No nomás tenemos ver. Pásale. Y fue el papel más difícil de mi vida en cine, ¿no? O sea, porque era
muy desagradable y muy delicado, ¿no? Una escena, me imagino que a la que se refiere es esta Es escena una donde escena. hace un desnudo. Una donde celadora. se tiene que exacto, donde se tiene Sí. que desnudar María Rojo y que además causa muchísimo revuelo porque es la escena de la película. Por eso En sentí esa tan horrible situación, ¿no? verla así, además era su primer desnudo, ¿no? Y y fue horrible, y claro, yo sabía de qué se trataba, ¿no? Pero verlo en carne y hueso así, ver a Mari desnuda y todo, para mí fue así como shock, ¿no? Mis amigos ya después no querían saludar de mano a mi mamá. ¿No? Porque pues sí, es una escena bastante fuerte. Pues pobre, sufrió mucho porque fue un reto enorme para ella. Y en efecto, eran y son súper amigas con Mari Rojo. Y entonces una vez estábamos en un restaurante cenando y estábamos, yo creo que Santi, el hijo de Mari, estaba mi mamá, Mari, no sé quién es más, pero éramos como niños y ellas. Y entonces me acuerdo, porque a mi mamá siempre le encanta decir tremendeces, y entonces me acuerdo que dijo, ay, esos señores seguro nos están viendo porque han de pensar, han de haber visto la película y han de pensar que tú y yo me acuerdo que eso sí me impactó mucho, así como, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿No? Esa primera experiencia de Ana Ofelia Murguía bajo la dirección de Felipe Casals fue tan afortunada que un año después el director volvió a llamarla para que participara en otra cinta que también resultó muy polémica, Las Poquianchis, en 1976, todo un clásico del cine nacional. Fue un episodio muy sonado. Se había descubierto por primera vez esta red de prostitución, de trata de blancas, en uno de los lugares del país más conservadores, y cómo estas mujeres habían tenido un largo trecho en el que habían tenido bajo su control a una serie de jóvenes. Y creo que el valor de Casals fue plantear muy descarnadamente la situación lamentable, deprimente, en que se encontraban. La más agresiva del trío de mujeres es el personaje que interpreta Ana Ofelia, y lo hace extraordinariamente bien. Señora, usted está acusada de varios delitos, entre ellos el de homicidio. Ahora me van a salir con que debo 10 muertos. ¿Tiene usted propiedades? ¿Y se atreve a preguntármelo? ¿Qué no se las robaron? Ustedes saben de eso más que yo. Mire, yo le quiero decir una cosa. Mándenme a mí y a mis hermanas a Guanajuato. Allí sí hay autoridades. ¿Tiene usted algún apodo, señora? Pues eso usted lo sabrá, yo no sé. Si lo tengo, nunca los he oído. ¿Cuánto dinero gana? ¿A qué quiere saber? Ustedes son los malos, no yo. Ese Ministerio Público ya me tomó declaración, cópiela usted. O ponga lo que le dé su... Ni el procurador ni el gobernador del estado son malos. Ellos tienen dinero y no agarran 5 o 10 pesos como otros que yo conozco. Usted y el Ministerio Público se tienen con tertumbio. Por eso no quería venir, para no decírselos en sus meras caras. ¿Ha estado en la cárcel, señora? Pregúnteselo a su amistad del ministerio que sabe tanto. No lo estoy interrogando a él, sino a usted, señora. ¡A la corte! Ana Ofelia Murguía nuevamente se destacó, ¿no?, en esta película, y ahí fue cuando se estableció como la gran actriz que era y que podía ser Ana Ofelia Murguía, ¿no? Pero en 1978, Ana Ofelia volvió a compartir créditos con María Rojo en una cinta de Jaime Humberto Hermosillo, Naufragio, que le valió su primer gran reconocimiento. Leti, ¿tú crees que está muerto?
Yo no sé. Pero, ¿tú qué piensas? Y nos sacamos el primer Ariel, María y yo. ¿Qué representó para usted ganarse un primer Ariel, este Ariel? Pues bien rico, un reconocimiento que te diré, hice mucho teatro y creo que bueno. Y en el teatro jamás me han premiado muy pocas veces, ¿no? Que para mí el premio no es de gloria, es un estímulo. Claro. Y con ese Ariel, a las primeras de cuentas, como que me reivindiqué, ¿entiendes? Como que sientes que sí tomaron en cuenta tu trabajo. En 1979, Ana Ofelia Murguía repitió la hazaña, consiguió un Ariel por coactuación femenina por la cinta Cadena Perpetua de Arturo Ripstein. La popularidad de la actriz subía como la espuma, lo que le dejaba poco tiempo para dedicarle a sus hijos, algo que se reprocha hasta el día de hoy. Las historias. ¿Qué pasaba con su vida personal en ese momento? Porque hablamos de una película tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y qué pasa con su actuar de madre, con su actuar de esposa, con su actuar afuera de los escenarios? Mira, mis pobres hijos, pues ahí estuvieron con Lupita, una señora que amo, que es como de mi familia, que ella fue pues la que cuidó siempre a mis hijos. Y tuve mucha ayuda de mi papá. Mi padre fue quien le ayudó mucho en esa parte de cuidar, sobre todo de Pablo, de su hijo. Así es, sí, yo conviví mucho con mis abuelos, creo que fui el que más convivió de los tres. Luego había temporadas en que las vacaciones completas podíamos estar ahí en casa de mis abuelos, eran súper amorosos. O sea, mi mamá tuvo mucho cuidado de saber, ¿no?, quién nos cuidaría mientras ella, pues ella era la proveedora de la casa, ¿no? ¿Y qué pasaba con Carlos, su marido? De él me separé, pues cuando Pablo todavía no cumplía el mes. Pero de pronto también es importante la atención a los hijos. Sí. Y era algo que era difícil que usted les pudiera dar. Sí, y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. ¿Se lo han reclamado sus hijos? Pues sí, de pronto sí. Sí. sí, se la reclamé. Pues me volví súper rebelde, ¿no? Era muy rebelde yo cuando, a partir como de segundo de secundaria, la hice ver su suerte. Pero también nunca nos ha descuidado, ¿no? Siempre nos dejó con las mejores personas y en ese caso, pues era mi abuelo. Pero bueno, ahora que ya son todos grandulones y todo, pues me llevo muy bien con ellos, nos queremos mucho y bueno, pues la vida es así, ¿no? ¿Nunca pensó en rehacer su vida? Sí, yo me volví a casar. Ajá. Bueno, tuve una pareja maravillosa que se me murió. ¿Hace cuánto? Era el amor de mi vida. ¿Al cuánto tiempo después de separarse? Como al año, año y medio. ¿Él era actor también? No, era periodista. Ah, sí. Y era el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida. Se murió, pero él me sacó de ese hoyo. Siempre te encuentras en la vida con gente que es crucial. Muy enamorado de mi hermana y ojalá le hubiera durado mucho más años. La verdad es que Freud hizo su parte muy bien, ¿no? Se integró inmediatamente con nosotros. ¿De qué murió? Era un mal congénito, tenía insuficiencia pulmonar. ¿Y cómo enfrentó usted ese momento? Pues, ni modo, fue horrible. Y bueno, pues dices, yo tengo 3 hijos, o sea, yo tengo que seguir viviendo, ¿no? Y por otro lado, pues se lo agradezco mucho. Es más, a veces pensaba, a lo mejor yo pasaría otra vez por eso, porque fue muy hermoso. Pero sí fue una pérdida muy... pues la primera más importante en mi vida. En
En 1985, Ana Ofelia Murguía volvió a participar en otra cinta de tema complejo, Los motivos de Luz, una historia basada en hechos reales de una mujer que mató a sus hijos, un caso que sacudió a la sociedad mexicana y que el director Felipe Casals quiso llevar a la pantalla grande. La película, como usted sabe, tuvo un trayecto, un caminar muy accidentado, porque hubo un debate, un lío judicial que evitó que la película fuera exhibida, en fin. El público recibió la película pues con interés, a veces este interés que se genera por las cosas que nos despiertan morbo. Dice que comadre le fue a contar a las viejas esas que es que yo cuando la amenazaste de matarla. De a 2 veces, dijo. Pero no les dijo por qué. ¿Cómo le íbamos a dar la mitad de la venta? ¡Sebastián! ¡Luz mató a sus hijos! ¡Sebastián! Entre película y película, Ana Ofelia Murguía se dio tiempo para rehacer su vida sentimental. 2 años después de la muerte del periodista Froilán Manjarrés, conoció al publicista Federico Ramírez, un hombre 7 años menor que ella. Los hombres de mi edad como que ya estaban casados o les gustaban las chavas, ¿entiendes? Y como que los jóvenes como que de pronto se sienten más atraídas por una mujer mayor. Y Federico tiene un sentido del humor increíble, nos llevamos rete bien y todo, y terminamos, sí terminé enamorándome de él y nos casamos. La quería mucho y la admiraba, pero igual como un día llegó, un día desapareció. Y duraron 7 años. Y también se acabó. ¿Por qué se acabó? Pues como que de pronto llegamos a tener diferentes intereses y ya. Ana Ofelia Murguía se mantuvo permanentemente activa en teatro y cine durante la segunda mitad de la década de los 80, participando en cintas como Gaby, una historia verdadera de Luis Mandoki, Goitia, un dios para sí mismo, de Diego López Rivera, y en 1992 la actriz fue nuevamente nominada al Ariel por su actuación entrañable en el papel de Joaquina en la cinta Mi querido Tom Mix. Nadie es más veloz que Tom Mix. Nadie. El question mark se desplaza a una velocidad máxima de 130 millas por hora, es decir, 200 kilómetros. ¿Quién? Un monoplano trimotor enorme, abuela. ¿Qué es eso? Un avión que lleva varios días seguidos volando. Va a romper el récord y es el más rápido que hay. Nadie es más rápido que Tom Mix. Sí, lo sabré yo. Y no me digas abuela. Las participaciones de Ana Ofelia Murguía en las telenovelas habían sido muy pocas y espaciadas en Televisa. Entonces aceptó trabajar en una telenovela para Televisión Azteca. La actriz se estrenó en nuestras pantallas con la serie Entre vivos y muertos en 1994, compartiendo créditos con Damián Alcázar, José Alonso, Héctor Bonilla y Roberto Sosa, entre otros. ¿Te vas a ir así? ¿Como si nada? Nos has engañado durante 15 años. Hemos sido tus sirvientes durante 15 años. Hemos soportado todas tus majaderías. Me he desvelado por ti, fatigado por ti. ¿Y por qué ha sido? ¿Por caridad? Después, la actriz trabajó en telenovelas como Te dejaré de amar en 1996, Trick Track en 1997 y El amor de mi vida en 1998. En el 2003 regresó a la pantalla chica con La hija del jardinero y en el 2007 Mientras haya vida. Pero en el cine no tuvo descanso. En el 2001 participó en la cinta Otilia Rauda, El viaje de la nona en el 2007, Arráncame la vida en el 2008, Las buenas hierbas en el 2010 y Fecha de caducidad en el 2011, año en el que la Academia Mexicana de Cine decidió otorgarle el merecidísimo Ariel de Oro. Ella había sido nominada muchas veces al Ariel y se lo había estado, digamos, cerca de llevárselo. Pero se lleva el Ariel de Oro y con eso pues es la culminación, el reconocimiento, la aceptación
que ya tenía por parte de sus colegas, ya tenía en gran parte el público. Pero el Ariel significa eso, que los miembros de la industria reconocen el talento del profesionalismo de uno de sus propios pares. Así que fue un momento muy interesante para ella. Y llamó la atención que durante su discurso, su agradecimiento, usted pide un perdón a sus hijos. Pues sí, es por lo que te digo, ¿no? Perdón por no haberlos no haberme ocupado de ellos como debería haber, como se supone que debe ser, pero que cada vez es más difícil, ¿no? ¿Qué le dijeron sus hijos esa noche? Nada, mis hijos están orgullosos, yo creo. Yo estoy muy orgullosa de mi madre, muy, muy orgullosa porque no nos descuidó, pero además esa entrega que tiene a su profesión, pues es de veras es ejemplar. Entonces me dio pena que ella se sintiera así y me dio ternura porque es todo su inmenso cariño y esas cosas que ella ha guardado todo este tiempo. Ya te digo, ya como que llegaron a una edad en que perdonan, ¿no? En que también reflexionan y también ellos han tenido sus experiencias, entonces como que ya entienden más. Eso es algo que ella me dijo alguna vez, me lo ha dicho más de una vez. Es bonito estar en ese lugar y sentirte nombrado y sentirte reconocido, ¿no? Como que eres parte, a pesar de que nuestro esfuerzo realmente nunca no estuvo en su trayectoria, pero bueno, pues ahí está parte de nuestra vida, es eso, ¿no? Esta mamá que trabajara, pues está ahí. Entonces yo me sentí muy bien y me gusta mucho que la gente me diga que cómo quiere a mi mamá, los jóvenes, sobre todo actores jóvenes, eso me gusta muchísimo. Tiene lo que tuvo toda su vida, ¿no? Este timing, este carisma, esta forma de impactar con un parlamento, con un texto. Y de allí está, como pez en el agua, ¿no? Intacto su talento. Es una estupenda persona, estupenda compañera, estupenda amiga, estupenda actriz, a la cual la admiro y quiero mucho. Yo quisiera haber trabajado más con ella, ya con esta experiencia que tiene. Desgraciadamente la carrera nos aparta muchas veces de compañeros que recordamos con mucho cariño. Ella es una de las grandes actrices del mundo, no solo de México. Ana Ofelia es una actriz con una dimensión, una profundidad, un rango. Es un orgullo de nuestra profesión. Ella es una maestra, un ejemplo de vida. Siempre da el tono exacto, nunca está fuera de papel, nunca está fuera de tono. Entonces eso es rarísimo, ¿no? Es realmente una actriz de un rango amplísimo, ¿no? Que igual puede hacer comedia, puede hacer drama, puede ser cualquier género. Ana Ofelia, que es una mujer dulce, es una mujer inteligente, es una mujer cerebral. Sin embargo, tiene la particularidad de metamorfosearse, de ser a veces una mujer con una gran capacidad de entrega, de amor, una mujer dura. Es decir, lo hace porque es una extraordinaria actriz, porque realmente es capaz de acometer el papel que se le propone y lo hace extraordinariamente bien. Siempre tiene una parte muy humilde, e inclusive cuando se toma el tema de hablar, ¿no?, de su carrera o de algún problema familiar, siempre saca este lado humorístico, ¿no? Y lo sabe convertir, ¿no?, lo negativo en positivo, de una manera muy agradable. Un ejemplo de vida, porque pues si algo es ella, es como mucha coherencia. Ella es una mujer de principios y los ha sostenido siempre. Es una mujer muy solidaria. Yo me pregunto si la vida le debe algo a usted. No, nada. Yo le debo. Hay también una cosa que quiero decir, que en teatro, aunque pues he tenido tuve pocos reconocimientos,
pero ya me dieron la medalla de oro de Bellas Artes, o sea, tampoco me puedo quejar. De nada. ¿No? Así es. Y no, yo siento que he tenido mucha suerte de vivir, de nacer donde nací, con quien nací, de mi infancia, de mi juventud, de mi carrera, bueno, con fracasos, pero son bien humanos y somos perfectibles, y digo, y todos los errores que cometes en la vida, ¿no? Sin que es duda. ser humano. Pero en general, yo sí le puedo dar gracias a la vida. Tengo unos hijos que, a pesar de que tuvieron carencias, pero son, no es que yo sea la mamá, pero de veras son buenos, son personas valiosas, son buenas personas por dentro y por fuera. Tengo 4 nietos maravillosos. Entonces, la verdad, he tenido amistades entrañables. Yo solo le puedo dar gracias a la vida. Pues doña Ofelia, y yo le tengo que dar gracias a usted por haberse dado el tiempo de venir al Foro de Historias Engarzadas, de regalarnos su confianza, su historia y sus anécdotas. No es demasiado. Yo por qué, pero gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo soy Mónica Garza y nos vemos la próxima semana con más historias engarzadas. Muy buenas noches. Lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Empiezo a componer, yo creo que entre los 12 y los 13 años escribo mi primera canción. Mi mamá decía, ponte a trabajar, haz como tu papá, el maestro, el escalafón, el asunto, eso era lo que mi mamá quería, ¿no? Y realmente yo no sabía qué quería. Trabajé en México como asistente de un productor, que era, ¿me entiende?, el que llevaba y traía los cafés en el estudio. Yo iba al aeropuerto a recoger artistas que duraban lo que dura, ¿me entiendes?, un estornudo, ¿no? Y les hacía los discos, yo me desvelaba y escribía canciones. Yo hice canciones en esa época, cuando yo me vi muy mal, no sospechaba que el disco que yo estaba firmando en blanco, o el compromiso que iba a tener un disco que después iba a vender más de 3 millones de copias, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando te casaste? Así empezamos el nuevo segmento así. Y de repente ella quedó encinta. El asunto del matrimonio, decía, pero no es que no haya buenas intenciones, es que yo no creo en eso, ¿no? En tu proceso de separación fue durísimo para ti, se dijeron cosas fuertes, muy fuertes. Yo decidí no hablar y nunca hablé, jamás hablé, ¿no? Jamás dije una palabra ante una cámara, ante nadie, nunca dije una palabra, nunca me defendí. Y lo que se dijo fue tremendo, ¿no? ¿Cómo enfrentas la muerte de tu padre? La verdad que fue un momento muy complicado. ¿Cómo está tu corazoncito? Mi corazoncito está bien. Vos agarrás un tramo de trabajo y después atacás por el otro lado, ¿no? ¿Te casaste? Bueno, y tengo una relación. No.